Tío Nu, hola a todos. En el instante en que Yui abrazó a Triun, el tiempo pareció detenerse. Ese gesto sencillo, tan lleno de amor y verdad, fue suficiente para que Tío Nu lo supiera sin necesidad de palabras. Sus recuerdos habían regresado. La rigidez en el cuerpo de Triun se desvaneció poco a poco, y en sus ojos apareció una luz conocida, aquella que ella había esperado durante tanto tiempo. Entre lágrimas contenidas y sonrisas temblorosas, el pasado volvió a ocupar su lugar en el presente. No hizo falta ninguna confesión. En ese abrazo, la memoria, el amor y la familia se reencontraron al fin. La tarde caía despacio, como si el tiempo hubiera decidido caminar con cuidado. El aire estaba lleno de ese frío suave que anuncia el final del día. Y en la casa pequeña todo parecía normal. Una mesa sencilla, una tetera aún tibia, el sonido lejano de los vecinos regresando del trabajo. Sin embargo, Tío Nu sentía en el pecho una inquietud difícil de explicar, como si algo estuviera a punto de romper el silencio de tantos años. Trong estaba de pie junto a la ventana. Observaba el exterior con una mirada profunda, distinta a la de otros días. Ya no era la mirada vacía de quien vive sin pasado, sino la de alguien que empieza a reconocer sombras familiares en los lugares más comunes. No decía nada, pero sus gestos eran más lentos, más atentos, como si cada detalle pudiera despertar algo dormido. Dewey jugaba en el suelo, concentrado en construir una torre con bloques de madera. De pronto, la torre cayó y el niño soltó una risa clara, contagiosa. Esa risa atravesó la habitación como un recuerdo que no pide permiso. Trong se giró instintivamente y por un segundo su expresión cambió. Sus labios temblaron, sus ojos se humedecieron sin saber por qué. Sin pensarlo demasiado, Dewey se levantó y corrió hacia él. No hubo preguntas, no hubo dudas. Simplemente lo rodeó con sus brazos pequeños, apoyando la cabeza en su pecho como si ese lugar siempre le hubiera pertenecido. El gesto fue tan natural que el mundo pareció detenerse. Trong se quedó inmóvil. Al principio, sus manos no supieron qué hacer, pero luego, casi con miedo, las apoyó en la espalda del niño. En ese instante, algo se rompió dentro de él. Un calor profundo le recorrió el cuerpo, acompañado de imágenes fragmentadas. Una noche lluviosa, una promesa susurrada, unos brazos sosteniendo a un bebé recién nacido. No eran recuerdos claros, pero eran suyos. Tío Nu observaba desde la puerta. No lloró de inmediato. Se llevó una mano al pecho, conteniendo la respiración. Había esperado este momento sin atreverse a imaginarlo. Y entonces lo supo. No porque Trong dijera algo, sino porque lo vio en sus ojos. Esa mirada que había amado. Esa mezcla de dolor, ternura y reconocimiento. En medio de una escena tan cotidiana como un abrazo, Tío Nu entendió que algo había cambiado para siempre. No hacía falta una confesión ni palabras grandes. Ese abrazo decía todo. Los recuerdos, silenciosos pero firmes, habían comenzado a regresar. El abrazo se fue aflojando poco a poco, pero la emoción quedó suspendida en el aire, como un eco que no desaparece. Trong se sentó lentamente, aún con Dewey entre sus brazos, incapaz de apartar la mirada del rostro del niño. Cada rasgo le resultaba extrañamente familiar. No sabía desde cuándo ni desde dónde, pero sentía que su corazón reconocía lo que su mente apenas comenzaba a comprender. Dewey levantó la cabeza y lo miró con una sonrisa tranquila, sin sorpresa, como si ese abrazo hubiera sido la respuesta más natural del mundo. Para él no había misterio ni duda, solo estaba donde debía estar. Trong pasó una mano temblorosa por el cabello del niño, y ese gesto sencillo abrió otra puerta en su interior. Recordó un gesto parecido, una noche silenciosa, una lámpara tenue iluminando un rostro pequeño que dormía.
Tieu-nu se acercó con pasos cautelosos. No quería interrumpir, no quería romper ese instante frágil. Se sentó frente a ellos, observando cómo Truong respiraba con dificultad, luchando contra las lágrimas. Cuando sus miradas se cruzaron, ella no dijo nada. Solo sostuvo su mirada, ofreciéndole calma, como lo había hecho tantas veces en el pasado. Truong habló por fin, con una voz quebrada. Dijo que no entendía del todo lo que estaba pasando, que los recuerdos venían y se iban como olas. Confesó que sentía culpa por no haber sabido antes, por haber vivido tan lejos de lo que ahora parecía tan evidente. Tieu-nu escuchó sin reproches. Sabía que ese camino no podía recorrerse con prisa. Mientras tanto, la vida seguía afuera. Un vendedor ambulante anunciaba su mercancía, una moto pasaba ruidosamente, alguien reía en la casa vecina. Esa normalidad envolvía la escena, recordándoles que el amor y la memoria no viven aislados, sino en medio de lo cotidiano. Dewey, ajeno a las palabras difíciles, tomó la mano de Truong y la de Tieu-nu, juntándolas con naturalidad. Ese gesto infantil selló algo invisible. Truong sintió una certeza nueva. No podía seguir ignorando esa verdad que se abría paso dentro de él. No recordó cada detalle del pasado, pero comprendió lo esencial. Ese niño, esa mujer, esa casa modesta formaban parte de una historia que aún no había terminado. Y en medio de la confusión y las lágrimas, nació una promesa silenciosa. Esta vez, no se alejaría. La noche llegó con una calma extraña, como si la casa misma estuviera intentando asimilar lo ocurrido. Después de acostar a Dewey, Truong permaneció sentado en la sala, rodeado de sombras suaves y recuerdos incompletos. El silencio ya no era vacío. Estaba lleno de pensamientos, de imágenes que aparecían y desaparecían sin aviso, como luces breves en la oscuridad. Tieu-nu preparaba té en la cocina. El sonido del agua hirviendo, tan cotidiano, le devolvió una sensación de realidad. Durante años había imaginado este momento de 1000 formas distintas, y ahora que estaba ahí, no sabía cómo nombrarlo. Sabía únicamente que algo había cambiado en Truong, no de golpe, sino como una puerta que se abre con cuidado. Truong rompió el silencio con una pregunta simple. ¿Por qué ella había esperado tanto? Tieu-nu se quedó quieta unos segundos antes de responder. Dijo que no había esperado por obligación ni por pena, sino por amor. Explicó que había aprendido a vivir sin exigir, entendiendo que la memoria no se fuerza, que el corazón necesita su propio tiempo. Sus palabras no eran reproche, sino una confesión serena. Mientras hablaban, Truong sintió que ciertas escenas se acomodaban dentro de él. Recordó la forma en que Tieu-nu fruncía ligeramente el ceño cuando se preocupaba, el modo en que solía dejar una taza de té a su lado sin decir nada. Esos detalles pequeños, casi invisibles, lo golpearon con más fuerza que cualquier recuerdo grandioso. Comprendió que había amado a esa mujer no solo por grandes promesas, sino por la vida compartida en silencio. Fuera, la lluvia comenzó a caer suavemente. El sonido de las gotas contra el techo acompañó la conversación, marcando un ritmo pausado, íntimo. Truong confesó su miedo, el temor de recordar demasiado tarde, de no estar a la altura de lo que había perdido. Tieu-nu lo escuchó sin interrumpir, y luego tomó su mano con firmeza. Le dijo que no necesitaba ser el hombre de antes, solo alguien dispuesto a quedarse ahora. En ese instante, Truong sintió que la memoria ya no era una carga, sino una guía. No recordaba todo, pero sabía hacia dónde quería ir. Pensó en Dewey dormido, en el abrazo de esa tarde, en la casa que ya no se sentía ajena. La vida cotidiana, con su sencillez, se le presentó como una segunda oportunidad. Así, en medio de una noche tranquila y una conversación honesta, los recuerdos dejaron de ser fragmentos dolorosos. Empezaron a transformarse en un puente hacia un futuro que por primera vez en mucho tiempo,
Trung se atrevió a imaginar. La mañana siguiente amaneció con una luz distinta, más clara, más amable, como si la casa hubiera respirado durante la noche. Tienú despertó temprano y se quedó unos segundos observando el techo, escuchando los sonidos familiares del barrio, pasos apresurados, una radio encendida a lo lejos, el canto leve de un pájaro. Eran ruidos comunes, pero esa mañana tenían un significado nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió prisa ni temor. Trión salió de la habitación de Dewey con pasos suaves. El niño aún dormía, abrazando una almohada, tranquilo. Esa imagen tocó algo profundo en él. No recordó el primer día que lo sostuvo en brazos, pero sintió con claridad que ese lugar, junto a la cama del niño, le pertenecía. En la cocina ayudó a preparar el desayuno, torpe pero atento, como alguien que aprende a cuidar. Durante la comida, Dewey habló de cosas simples: la escuela, un dibujo que quería terminar, un sueño extraño que había tenido. Trión lo escuchaba con una sonrisa sincera, sin forzar gestos ni palabras. Tienú observaba esa escena desde su asiento y entendió que el amor no había regresado de forma ruidosa, sino silenciosa, integrándose a la rutina. Decidieron salir a caminar. No tenían un destino concreto. El sol iluminaba las calles y la gente pasaba absorta en sus propias vidas. Trión caminaba entre Tienú y Dewey y por primera vez no se sintió ajeno. Cada paso era una afirmación sencilla. Estaba allí y quería quedarse. En el parque, Dewey corrió hacia los columpios. Trión lo empujó suavemente, escuchando su risa clara. Ese sonido terminó de cerrar algo dentro de él. No necesitó más pruebas. Entendió que la memoria no siempre vuelve completa, pero el amor sabe encontrar su camino. Tío Nu se acercó y se sentó a su lado. No hablaron mucho. No hacía falta. Sus miradas compartían una comprensión profunda. El pasado había dolido, pero no definiría el final. Habían elegido reconstruir, no desde lo perdido, sino desde lo que aún tenían. Al regresar a casa, el día continuó como cualquier otro, sin promesas grandiosas, sin finales espectaculares. Y sin embargo, era un nuevo comienzo. En medio de la vida cotidiana, Tío Nu supo que ya no necesitaba esperar. El abrazo de Dewey había devuelto más que recuerdos, había devuelto una familia.